Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos, apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado, 809-443-8010. También al Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Muy bien. Vamos a dar inicio al programa. Bueno, hay una noticia esta tarde en el periódico El Nacional. El presidente Abinader destituyó a un funcionario del director del ITLA, ese Instituto Tecnológico de las Américas, una creación del gobierno de Leonel Fernández, de esos apoyos a la juventud, porque esas son las muestras que los gobiernos, si usted es un amante del progreso, usted tiene que generar proyectos de progreso. Eso es lo que le falta a los gobiernos del PRM y del PRD, ya la versión PPHista y PRMista. Es decir, fomentar ese tipo de programas de desarrollo humano y por ende del país. Entonces, si usted habla de progreso, de cambio, hay que hablar de instituciones así. Por eso es que Leonel Fernández es un líder que tiene, qué sé yo, es carismático, porque la juventud ve eso también. Es decir, los jóvenes aprecian que usted le haga una cancha deportiva, por ejemplo, o que le amplíe la universidad autónoma, que le hagan unas extensiones bien excelentes, porque va en beneficio de esos jóvenes. Pero además, una institución como esta, que son instituciones para formar jóvenes rápidos, tecnólogos, técnicos de alto nivel, principalmente en esas carreras de la informática, de las altas tecnologías, y eso ha formado centenares, tal vez miles de jóvenes se han formado allí, y hoy es una cantera de tecnólogos de primer nivel que están sirviendo en el país y fuera del país. ¿De dónde emigran? ¿De dónde salen? ¿De qué aulas? De esa del ITLA. Bien. Este gobierno, como es un cambio de gobierno, vienen y ponen a cualquiera allí, porque ese es el problema de la cualquierización del Estado, por el sectarismo político. El gobierno de Leonel Fernández nombró a un joven ahí, no recuerdo, creo que era apellido Tavares. Fue el primer director de ese instituto, y ese instituto se manejó con una pulcritud y con una seriedad y con calidad técnica. Nunca hubo ruido ahí.
en el ITLA. Nada de ruido, al contrario, fortalecimiento institucional, calidad. Bien, creo que el gobierno de Danilo Medina dejó el joven también ahí, a la persona que estaba desde cuando Leonel Fernández. Una persona que yo no sé si es miembro del PLD, pero no era un militante conocido, por ejemplo, del Partido de la Liberación Dominicana. Pero el hombre hizo su trabajo. Si usted viene y cambia de gobierno y usted sabe que esa es una institución de exigencia máxima técnica, tecnológica, no invente. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos sectarios como este? De esos partidos sectarios como el PRM. Ah, no, ese es un cargo, que es un cargo muy bueno. Aquí hay muchísima gente que nosotros tenemos. Va, y ponen a cualquiera allí, va. Comenzó la institución a declinar. El presidente tuvo que sustituir al primero que nombraron. Nombraron otro más peor que el que estaba. Ahí está el resultado. Hoy ha tenido que cancelarlo por inepto y por corrupto. Oiga las dos categorías. Entonces, no se puede actuar así, lamentablemente. Pero estos gobiernos llegan con esa bisoñez sectario, pero por eso es que nosotros hemos dicho aquí, por eso es que se dice siempre que se le echa de menos cuando están en la oposición y cuando llegan al gobierno se le deplora. Muy bien, el presidente atendió a una serie de quejas que fueron evidenciadas, puestas en público, y el presidente es el que menos se entera de todas esas cosas, por lo mismo que ha venido diciendo Manuel Fermín aquí, ese gobierno coloquial, ese gobierno callejero, que el presidente no se sienta, no sabe lo que está pasando en el gobierno. Esas cosas, ¿cómo es posible que el presidente no supiera que ese joven estaba haciendo cosas indebidas allí? Un país como este, presidencialista, y además con mucha gente oportunista y arribista y logrero, gente que siempre está tratando de meter, como se dice, la cáscara rebaladiza, a ver si el que está se va y te dan la oportunidad a ti, y así se vive siempre en un trapisondeo, como se dice. Pero el presidente no se entera de eso, se viene a enterar cuando ya la situación es de pus, grave. Tiene que sustituir al joven y está muy bien que lo haya sustituido. Ojalá el presidente pueda nombrar con tranquilidad, pueda revisar algunos currículos de jóvenes que le lleven allí o personas que tengan la capacidad para dirigir esa institución y no queden tan mal. Lamentablemente ha sido de fracaso, es una cascada de fracaso en esas instituciones por esa misma, esa forma de complacer cuadros políticos y eso, que yo me fajé en la campaña. Entonces siempre hemos tenido que estar repitiendo que los mejores hombres de la campaña no son los mejores hombres del gabinete. Y también lo vimos ahí en educación, comenzando el gobierno. ¿Qué le pasó a Fulcar? Un hombre que fue el jefe de campaña, el presidente, asumiendo muchísimo compromiso. Sabrá Dios todas las dádivas que recibió y todo lo que le dieron a cambio de que si él, cuando él ocupara la posición que iba a ocupar, porque también se la ofrecían antes de ganar. Senasa fue el mejor ejemplo. ¿Y qué pasó? Miren dónde terminó educación, sucumbiendo, y el presidente tuvo que quitar a ese caballero. Y eso que lo dejaron ahí, lo dejaron en un cargo y taparon los daños, que no se van a degradar, porque no son biodegradables esos daños de corruptela que hubo en esa gestión breve del señor Fulcar. Es decir, si hay daños a la administración pública, ahí están latentes ahí todavía. Lo único que están es mal velados, mal tapados, vamos a decir que están esas pruebas, pero se nota, se ven mal veladas, porque dejan siempre algunas endijas por donde uno ve los errores. Incluso el incumbente que le sustituyó dice que llevó un informe completo y que le entregó eso al presidente de la República, señalándole todos los vicios que encontró en esa gestión. Son cosas
muy dolorosa que hayan pasado en un gobierno que debió ser ejemplar en ese aspecto, porque comenzó con ese discurso y la transparencia y todo aquello, y ahí andan por doquiera la ineptitud por un lado y la corruptela por otro. Entonces, hay otras áreas del gobierno que le ha pasado lo mismo, como yo dije aquí, el área del agua, las fugas. Recuerdo de que nombró a ese joven director de la CAS, que yo no lo conozco personalmente, pero tampoco le conozco talento como técnico sanitario en la materia. Tengo que dudar de su calidad. Eso fue desde el principio y decíamos nosotros, ¿cómo es posible que usted venga a dirigir una institución de manejo de agua potable, alcantarillado pluvial y sanitario tan amplio, ¿qué es eso? Y tan exigente como ese servicio público, y que usted lo ponga en manos de una persona que en su vida ha trabajado en nada de eso? Usted sabe lo que va a venir. Decíamos, por lo menos el incumbente bisoño, que no conoce, que hable con los veteranos de esa área de la ingeniería sanitaria y del servicio de agua potable, que le van a decir que la primera acción que tiene que tomar allí es corregir fugas, porque ahí es que está el problema grave de la casa, para por lo menos garantizar agua para servirla. Pero ¿qué pasó? La CAS vino a limpiar cañadas. Ahí andan las perforaciones, tubos dañados por donde quiera, son tuberías viejas, muchas veces son las juntas mal colocadas o ya deterioradas, y eso no hay duda que deja entonces resultados negativos, porque las fugas son dañinas. No es solamente el agua que se pierde, sino que se tumba la presión de flujo en las tuberías. Entonces, todas estas cosas pasan, ¿por qué? Por ese compromiso político, esos nombramientos sectarios. Entonces el presidente, miren lo que pasó en INAPA, la CAS, el INDRI, ¿qué respuesta ha dado el gobierno en esa área? Muy pobre. Ahí tiene 3 cargos que yo no sé cómo no, porque la gente no va a clamar en plaza pública que cancelen gente, porque el presidente se supone que debe tener informe de cada trabajo de esta gente, o le complace el trabajo malo, porque no hay resultados tangibles en estas áreas que estamos hablando. Pues bien, hoy ahí hay una institución que también ha estado muy cuestionada. Bueno, del ITLA el presidente no ha nombrado todavía nada, pero el señor sustituido, Rafael Félix García, decreto 3926. Bien, pero usted se busca, como dice, se busca su problema. El presidente cumplió, dirá él, con nombrarlo, complacerle, o a los, qué sé yo, a la militancia tal vez de ese partido, o a un sector importante de la juventud del partido que quizás pidió el cargo. El presidente cumplió, pero si no funciona, ¿qué es lo que tiene que hacer? Quitarlo de ahí. Y eso es lo que ha hecho, sustituirlo. Está muy bien. Pero hoy ha salido un comunicado en defensa del Banco Agrícola. Y eso está muy bien, que se hagan en defensa del banco como institución. Muy bien. Y esto no dice el número, cuántas son las instituciones, pero son bastantes. Yo no las voy a contar, pero están aquí desde la Junta Agroempresarial Dominicana, la YA, Asociación de Ganaderos de Nisibón, Agani, una vieja asociación de ganaderos, prestigiosa, Consejo Nacional de Parceleros de Reforma Agraria, eso era más que del nombre, de las siglas ya. Cooperativa de Productores de Víveres, yo no la conocí esa cooperativa. Asociación Dominicana de Productores de Plátano, Adoplátano. Parece que en esa asociación hay muy buenos, muy malos productores de plátano, porque no bajan el plátano.
Cooperativa de Productores y Comerciantes Detallistas Comprador. Y así hay una serie de instituciones ahí, que son bastantes, repito, que han publicado este documento en defensa del Banco Agrícola, pero no es en defensa del banco, es en defensa del administrador del Banco Agrícola, que han salido. Pero todo esto es un esfuerzo, digo yo, innecesario por parte de estas asociaciones o beneficiarios de crédito del banco. No hay que decir nada de esto. Si le han dicho corrupto o corrupta a la administración del Banco Agrícola, el Banco Agrícola, es su administrador y los principales directivos del banco, hicieron una rueda de prensa y dieron a conocer lo que ellos entienden es su buen desempeño. Muy bien, nadie cuestiona eso. Ahora lo sospechoso fue cuando al hombre al administrador le fueron a hacer preguntas relativas a lo que acababa de informar. Se acabó la rueda de prensa, no aceptan preguntas. Ya eso deja un mal sabor en la administración de esa institución. Entonces, esto me sorprende, que aquí hay el sector agropecuario está aquí, las principales instituciones productivas del país. Ahora, ustedes avalan eso, esa conducta de no responder preguntas relativas a lo que se acababa de informar. Entonces, esta gente han sido usados, o ustedes son un grupo de tontos útiles, todos los productores que están aquí, que está aquí la crema innata, como se dice, de los productores nacionales, están todos representados aquí. Pero ¿cómo se explica que ustedes tengan esa actitud? Pero más. ¿Por qué digo que se pueden ahorrar todo esto? Porque el Banco Agrícola, ¿qué es lo que hace el Banco Agrícola? Prestar dinero, facilitar crédito a pequeños y medianos productores y a grandes productores, me imagino, con garantías hipotecarias. Muy bien. A los medianos, tal vez, si tienen garantías, también tienen que poner garantías. Y los pequeños, esa gente se corre el riesgo de un alto índice de morosidad. Por ejemplo, gente que no pueden pagar, tienen poca capacidad de defensa entre los problemas que pueden ser de plaga, climatológico, etcétera. Tienen un crédito malo, bueno, y entonces le subsidian las tasas. Ahora, si el presidente de la República dice, señores, pueblo dominicano, yo voy a colocar 5.000 millones de pesos en el Banco Agrícola, en la cartera del Banco Agrícola, para que le facilite esos créditos a los pequeños productores, medianos productores, y me le presten ese dinero a tasa cero. Cosa que nosotros decíamos que no puede ser porque eso es lo que va a quebrar el banco, decíamos nosotros, pero parece que fue un fondo extra que mandó el presidente ahí, porque incluso en Perú, decía yo al principio de eso del gobierno, en Perú el triángulo andino, en tiempo de Fujimori por su política reeleccionista y de dictadura, comenzó con ese populismo de tratar de facilitarle tasa cero a ese triángulo andino. Gente muy pobre, son familias indígenas, la mayoría que viven en esas zonas selváticas y altas del Perú. Y él entendía que era una forma de ayudar a esa gente, casi regalándole el dinero prácticamente. Pero eso lleva al fracaso a cualquier institución de crédito porque usted no puede prestar para perder dinero, porque entonces termina quebrado. Eso es una lógica. Ahora, en el caso de aquí, repito, todo esto se hubiera evitado con una sencilla lista que publique el Banco Agrícola. ¿A quién fue que le prestó el dinero? Punto. ¿A quién ustedes le dieron los 5.000 millones de pesos y algo más que probablemente haya aportado la presidencia de la República? Si la presidencia aportó 9, 10 mil millones de pesos para tasa cero, ¿a quién es que ustedes le prestaron el dinero? Que ahí es que está el detalle de la corrupción en este Banco Agrícola de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque si usted le presta, como dice ahí, 100 millones de pesos
a un productor y usted le dice, mire, ese préstamo está legal porque la ley no me prohíbe a mí. La ley del banco no prohíbe que yo le preste 100 millones de pesos a una persona que me ponga en garantía 200 millones de pesos. Muy bien, yo le presto los 100 millones si me lo autoriza la ley. Ahora, ¿es justo que usted le facilite 100 millones de pesos a tasa cero a una persona que le ponga en garantía 200 o 300 millones de pesos en bienes? Eso es legal o será legítimo, pero, señores, eso no es legal. Eso no está bien, porque ese dinero de tasa cero no es para gente que pueda pagar el crédito. Es para los decamisados, para los proletariados rurales. Es para eso, no es para usted hacer más rico. Entonces, ¿qué hacían muchos? Tomaban el dinero y lo podían depositar en una cuenta en otro banco, tomando el dinero del banco a tasa cero y lo coloco allí a tasa 10 u 11%. Y entonces, ¿eso está legal? ¿Eso está bien? Eso es lo que le han cuestionado al Banco Agrícola. Pero el Banco Agrícola todavía no ha dado esos datos. Entonces, ¿dónde toda esta gente que firme este documento, dónde van a poner la cara? El día que se publique esa lista de acreedores, a quién el banco le prestó el bendito dinero ese de tasa cero, a quién fue que se lo prestaron, eso es lo que la gente quiere saber, que ahí van a aparecer los, como se dice vulgarmente, los macos. ¿Quiénes van a aparecer ahí? Dirigentes del PRM, amigos y aláteres de los dirigentes del PRM, familiares de dirigentes del PRM y de aliados al PRM. Eso es lo que va a aparecer. Y gente de su tendencia, de su sector, de su grupo, facilitándole todo ese dineral. Se lo facilitaron a sus amiguetes. Eso está legal. Pero resulta que en los papeles del banco, ¿quién puede decir que ahí hay robo? Nada, no, porque usted me dijo a mí, mire, usted tiene 5,000 millones de pesos, préstalo a tasa cero. Dirán, eso es lo que ellos quieren justificar. Pero las dudas no están ahí, las dudas están a quién fue que ustedes le prestaron ese dinero para saber si es verdad, que quien recibió el dinero de tasa cero, dinero subsidiado en ese nivel, era la persona adecuada para ello. Por eso es que el presidente tiene chance de eliminar todas esas inconductas. Toda esa agua negra que está corriendo en el gobierno. Fácil. Mire, señor administrador, publíqueme la lista. Este es un gobierno transparente. Publíqueme la lista. ¿A quién fue que usted me le facilitó los 5,000 millones de pesos que yo le autoricé? Publíquemela. O envíemela inmediatamente aquí al Palacio. Si el presidente habla así, señores, esto no puede pasar. Incluso esta gente que están firmando aquí, no se atreven a firmar. Pero ellos están firmando esto. ¿Saben por qué? Porque no lo van a publicar. Entonces, como no lo van a publicar, no, el administrador es un hombre serio porque él no se ha robado el dinero. Está muy bien. Eso es una conducta irregular. Como también agenciarse vehículos de alta gama que seguro deben tener unas jipetas que valen 10 y 15 millones de pesos. ¿Qué importa? Eso es dinero público. Pero eso no es pecaminoso, parece, eso no es robar, pero es dilapidar dinero público que debe ser usado con racionalidad. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una.
y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, siempre hemos dicho que hay una política sin hilo, deshilvanada, vamos a llamarle así, que ha llevado el gobierno con respecto a todas esas prácticas de corrupción y más que de corrupción, de ineptitud, porque siempre hemos dicho, no es que uno defienda a los corruptos, pero hemos dicho yo lo voy a decir así, con entera sinceridad. Nosotros hemos dicho aquí, tolero al corrupto si es apto, por lo menos. No es que sea un corrupto de esto incorregible o un corrupto voraz que se quiera llevar los bienes públicos a camionada, a saco, ni siquiera a saco, a camionada. Eso no se puede justificar. Pero que hay personas que meten la mano, como decía Balaguer, que tienen esa coima del 10% y que se la buscan por allí, cositas, detalles. Ese corrupto, si es apto, casi pasa inadvertido. Pasa como inadvertido porque es que va dejando resultados en su gestión. Y la gente, bueno, aprecia la entrega, la obra, se ocupa de la comunidad, busca aquello por allí, consigue que hagan un camino vecinal, aunque él se beneficie del camino. Es decir, aquí se daba el caso de activistas políticos que iban, por ejemplo, en una comunidad de esa, iban a donde Balaguer, en tiempo de Balaguer. Doctor Balaguer, yo quiero que usted me haga un camino por allí. Bueno, vaya a Obra Pública y haga contacto con el director de caminos vecinales. Bien. El director de caminos vecinales le dice que sí, que va a hacer el camino. Entonces él gestiona ese camino, pero él deriva algún beneficio de ahí. Bien, es corrupto, pero está dejando un beneficio, está dejando el camino. Él ha hecho la diligencia del camino. Yo me acuerdo de un contratista que Balaguer tenía, Dios mío, de Villa Altagracia, pero merece el nombre. Y el hombre era subsecretario de Obras Públicas, pero le dieron una obra que fue un parque, creo que el parque de Navarrete, hacer el parquecito de Navarrete. Bueno, él y otros municipios de Navarrete consiguieron hacer el parquecito. Ellos se ganaron su peso allí, yo me acuerdo. Pero dejaron el parque ahí. El parque está hecho. Pero ese era el tipo de corrupción. Había mucho ese tipo de corruptela. Es decir, usted deriva un beneficio de una obra pública que usted ha gestionado, pero usted se gana esos pesitos porque el contratista le da algo y porque levantó la obra, como se dice. Pero el tipo está dejando la obra ahí. Pero ahora el problema es que ni hacen la obra y se coge el dinero. Entonces, eso es muy grave. Y en ese aspecto, la política del gobierno ha sido deshilvanada. No hay hilván, como se dice. Entonces, o hilvanado. Pero el hilván es el hilo, como se dice. Y como también se sabe, por el hilo se llega al ovillo. Tirando del hilo te llega al ovillo. Esas cosas han influido mucho para que pasen muchos problemas que le han pasado a este gobierno, porque lo que van es a buscar peso, pero no dejan nada, no dejan beneficios, no dejan obras, no hay proyectos, van vacíos. Entonces, lamentablemente, el gobierno lo que se ha convertido en una máquina de gastar dinero. Y ha gastado un dineral.
5 billones de pesos, préstamos en forma inconmensurable, y entonces hasta para hacer una obra hay que buscar un préstamo. Pero antes se hacían obras con préstamos, pero que venían de organismos especializados. Usted, por ejemplo, bueno, con dinero del BID vamos a ampliar el muelle de Jaina, por ejemplo. Vamos a buscar 40 millones de dólares para ampliar el muelle de Jaina. Recuerdo obras como esa. Entonces esas obras, usted buscaba ese préstamo ahí, pero usted esa obra no la podía adjudicar de grado a grado, porque los fondos del banco no iban por ahí. El banco, el BID, en ese caso, obligaba al gobierno dominicano primero a buscar una contrapartida para ese préstamo y segundo, a licitar esa obra. Pero desde que vinieron estos gobiernos, endeudadores corruptos y endeudadores comenzaron a buscar préstamos fáciles por vía de los bonos soberanos, y ahí esos bonos, ahí es que se prestan para todas estas trapisondas, porque ahí no hay obligaciones, no tienen que poner contrapartidas, y además el bonista no le exige ni siquiera tráeme el proyecto a lo que tú vas a dedicar el dinero. Pero el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, eso te hacen exigencias. Esas son las diferencias. Pero, claro, los ciudadanos comunes y corrientes no están en eso, no saben de eso. Esas son, lamentablemente, las cosas por las que hemos estado viendo tanta crítica y tanta gente que ha estado sorprendida por el nivel de ineficiencia y todas esas cosas que se han puesto. Por ejemplo, que se han puesto en evidencia. El caso de DGC. El presidente no tiene un director. La Policía Nacional no tiene un director de esa institución que se llama DGC. Es decir, esa institución, el director de esa institución, nadie lo conoce, ese señor no habla nada, no pinta nada. Los motoristas siguen haciendo lo que le da la gana. Este señor ni siquiera llama a capítulo a las compañías que dan servicios de delivery y de entrega, que esos son los que han dañado o han perforado más el tránsito o han incrementado las violaciones de tránsito por vía de los motoristas que andan en forma me da la ganaria en las calles. Este señor no se ha reunido. Mire, ¿qué compañía es esto de que entrega ya? ¿Quiénes son ustedes? Mira, tienen una semana para que ustedes corrijan estos motoristas que ustedes tienen, estos delivery. Porque los voy a agarrar preso a todos y les voy a cerrar el negocio. Ustedes van a quebrar. Porque nosotros no vamos a permitir esta vagabundería que hay en la calle haciendo lo que le da la gana a estos motoristas. Pero por lo menos el director de DGC que diga eso. Tal vez dirá, bueno, que eso lo diga el del Intran. Entonces, ¿para qué tenemos un director de eso? ¿Para qué está? Porque la parte punitiva la pone la DGC, que son los policías los que tienen que poner las multas. No es el Intran. Aquí hay un desorden, señores. No solamente con esa gente, sino el escándalo. ¿Cómo es posible que la Dirección General de Tránsito Terrestre no pueda corregir el escándalo que tienen vehículos todas las noches, Tiradentes, la calle Pedro Enrique Ureña, la calle 27 de febrero, todo un escándalo con unos mufflers, unos tubos de escape, eso es una cosa de loco, acelerando al máximo aquellos motores. Esta gente tiene años, noche tras noche haciendo eso. Nosotros tenemos años diciendo eso día por día aquí. Y no hay una autoridad del DGC que se atreva a ponerle freno a ese caos. Entonces, ese señor director de esa institución, hay que cancelarlo. Presidente Abinader, cancélelo. Y ponga un hombre ahí, porque parece que son muñecos los que van a dirigir esta institución. Porque ¿para qué que están ustedes? Es para corregir y poner el orden en este país. Pero la policía ni pone el orden, y lo que va cuando va, lo que crea es un desorden entonces. Le mata a los jóvenes y lo que crean son unos líos y van por las bocinas a quitar bocinas porque hacen bulla, y los carros que hacen bulla y los motores que hacen violaciones no hacen nada. Entonces, ¿qué autoridad es que nosotros tenemos en este país? La gente, yo no sé cómo la gente no aquí ya, porque ya la gente no quiere protestar en las calles, pero ya la gente está harta de ver tan poca autoridad. Por Dios, pero ¿y por dónde que andamos? No son ilusiones lo que estamos viendo.
Eso es lo que se llama una anemia gubernamental. Eso así que yo le voy a llamar de ahora en adelante. La anemia gubernamental del gobierno de Luis Abinader. Presidente, mire, limpie eso. Esa se ponga un director ahí que se haga respetar. Pero no es que venga a abusar, sino a poner el orden, a ejercer autoridad. No es posible que donde haya escuelas, donde hay hospitales y este desorden de estos delincuentes nocturnos que van acelerando vehículos, es un escándalo. Igualmente las bocinas. En este programa nosotros hemos anunciado yo no sé cuántas veces el escándalo que tienen estos conductores, pero los conductores porque se molestan con policías mediocres. Calle Alma Mater, esquina México. Todas las mañanas. Eso es un escándalo ahí que nadie resiste. El escándalo de las bocinas. Los conductores que vienen por la México, que son discriminados por estos policías, que solamente ellos se olvidan que por ahí vienen conductores por esa calle y le dan preferencia a los que vienen por la Tiradentes. La gente se desespera y comienza a tocar bocina y por ahí no hay sosiego. Un hospital, yo no sé cómo los enfermos que están hospitalizados allí no salen volando por las ventanas del escándalo que se hace allí. Camiones, vehículos de todos los tipos, vehículos ligeros y pesados, todo. Eso es un desorden lo que hay en este país y no hay una autoridad en este país. Y usted va y se le queda a un policía y lo más que le puede dar un tiro a usted. Y entonces, ¿cómo es que nos vamos a manejar en este país? Eso se llama anemia gubernamental y este gobierno sufre de anemia, pero una anemia crónica, porque la autoridad aquí no se ejerce. Esa es la pura verdad. Y ya la gente, yo no sé si que la gente no ha perdido ya el ánimo, o como dicen, han atrincherado el ánimo, lo han aparcado el ánimo, lo han puesto en un sótano por ahí, frío, sótano y oscuro. Increíble. Bueno, qué interesante. Trump, señores, aquí en este programa se habla mucho de esa política norteamericana, pero es que todas esas decisiones que se están tomando en Washington, que afortunadamente son fugaces, son como relámpagos, los relámpagos metafísicos, aquellos relámpagos metafísicos, aquellos relámpagos de Manuel del Cabral. Qué poeta tan tremendo fue Manuel del Cabral, excelente. Pero Trump tiene sus relámpagos también, unos relámpagos metafísicos, porque es que eso es una cosa que uno no sabe para dónde que va. Yo he visto, dice él, celebrando el nivel de inflación en Estados Unidos, que ha bajado, bueno, a 1.5 la inflación, y se vanagloria. Pero precisamente él está peleando con el director de la Reserva Federal porque el hombre se mantiene firme, no bajando esa tasa para no crear inflación. Al contrario, lo que ha hecho es bajar la inflación, esa política. Pero a Trump le molesta que el hombre le tenga esas restricciones. Pero él sale a elogiar entonces la baja, la efectividad de la medida del hombre. Esto son cosas que uno no... Son las contradicciones. Pero es el Führer, como yo he dicho. Pero Carlos Marx, ese genio del pensamiento, filósofo, el hombre del marxismo, pero vago, esos vagos son los que escriben muchísimo. Ese vago, Carlos Marx dijo, o se atribuye que él dijo, que la historia tiende a repetirse como tragedia o como farsa. Señores, y en Venezuela, eso es lo que ha pasado, pero en vez de ser tragedia, es una farsa, cómica. La tragedia en sí, similar a esa, fue la República de Vichy, en Francia. Hitler invade Francia y crea el Estado francés, la República de Vichy, es decir, ocupa Francia y busca a un monigote francés, pero nada más y nada menos que a Philippe II,
es el general Felipe Té, y al señor Laval, no recuerdo cómo era que se llamaba ese primer ministro, tal vez tengo el nombre por ahí, Laval. Entonces, esa gente le dirigieron a Hitler, a los nazis, le dirigieron a Francia ocupada por los nazis. La República de Vichy le llamaron. Claro, esa gente después fueron juzgados como traidores a la patria. Ahora, esa fue la tragedia de Francia, ya por la venganza de Alemania de haber sido humillada en la Primera Guerra Mundial, indiscutiblemente. Alemania, Hitler tomó eso como venganza, bueno, y ocupó a Francia. Es decir, el Führer de Norteamérica ahora toma la República de Vichy en Venezuela. Es decir, vamos a coger 2 venezolanos, a la señora Delcy y su hermano, y lo vamos a dejar en la República de Vichy, la República de Trump, creada allí en Venezuela, porque es que se repite la farsa, pero ahí se repite la tragedia, la historia como farsa, no como la tragedia. Entonces se quedan esta gente gobernando allí. Pero gente que está pedida en extradición para Estados Unidos, incluso con fondos de ofertas para los que den datos de que esa gente puedan ser capturados y llevados a los Estados Unidos, que es la justicia que los reclama, al Diosdado Cabello y a la señora Delcy Rodríguez y a sus hermanos. Pero resulta que ahora van a ir a Washington a hablar con el presidente, con el Führer de Norteamérica en este caso. Señores, esas cosas uno no las va a entender. Honestamente, todo ese basculado que tiene el señor Trump, que bascula, lo he dicho, entre el bien y el mal, y entonces un día dice una cosa por aquí, ya está bien, pero otro día viene y sale con otra cosa mala. Entonces esto es una cosa que no hay quien lo entienda. Diosdado Cabello hay un dinero, yo creo que son 5 millones de dólares. Entonces ese señor está pedido en extradición, pero eso está como muerto. Está la oferta. Delcy también es una dama que está impedida de entrar a la Unión Europea. Y en Estados Unidos también tiene sus impedimentos. Pero va para Washington. Va la general Pétain o Laval, el primer ministro de la República de Vichy, van para Washington, como si hubieran ido a Berlín en tiempo del Führer de Alemania. Cosas horribles. Hoy o ayer también hay un detalle. ¿Por qué que Trump está tomando las cosas? Bueno, eso que dijo el ministro de Canadá, la verdad. Han roto todo el rupturismo del orden. Pero Trump cometió una imprudencia fatal ayer. Tú no puedes ir a insultar a Europa, insultar a Gran Bretaña, la madre patria, y a decirle que ellos no hicieron ningún aporte, que esos fueron 2 o 3 muertecitos que murieron ahí en Afganistán, en la guerra de Afganistán, unos soldados que... Pero por Dios, señor, usted sabe el mérito, el valor que tienen esa gente que murieron en Afganistán como fuerza de OTAN al Estados Unidos, a ser atacado por esos grupos terroristas. La OTAN, cumpliendo con el artículo 5, bueno, pues apoyamos a nuestros amigos que envían tropas a Afganistán, envían tropas a Irak, envían tropas para pelearle ahí, si la gente de Gran Bretaña, y para tumbar también al de Libia. Gran Bretaña le facilita las bases a Estados Unidos y este hombre va y le dice en sus narices que ustedes son unos babosos, que no han puesto nada. Y que 3 muerticos ahí, 4 veteranos, que eso no es aporte a la OTAN. ¿Qué aporte ha hecho la OTAN a la guerra de Afganistán? Pero usted sabe lo que usted es insultar esos países. Entonces Donald Trump no está bien, digo yo. Él anda con un curvo juicio de razón y de palabra. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo.
y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, seguimos entonces. Bueno, hoy vamos a anunciarle que el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta, como toda la semana, en la Altagracia por Venezuela. Esas son las peticiones del doctor Castillo a la Virgen de la Altagracia, que intervenga esa divinidad, diríamos, esa providencia divina de la Virgen de la Altagracia, fluya en Venezuela, que ha sido esa, digo yo, la capitulación del chavato madurato. Señores, ha terminado en la República de Vichy, digo yo, pero como cómico, no como tragedia, sino como farsa con esta gente. Porque aquí hay gente, o en América Latina, pero básicamente en República Dominicana, hay gente que ha querido hasta burlarse, ya pueden retirarla, de por ejemplo, la transición de Balaguer, aquí con el Trujillato. Balaguer, bueno, el pueblo sacó a Balaguer. Y Balaguer como que fue el títere que se quedó ahí, se acomodó, y quería acomodarse como para que siguiera la dictadura. Falso. Eso no es verdad. Balaguer no se quedó ahí para que siguiera la dictadura. Al contrario, Balaguer se echó las grandes cananas contra la dictadura de Trujillo, su amigo y protector. Porque yo recuerdo que, por ejemplo, en junio, Joaquín Balaguer nombró secretario de Agricultura al señor Perelló. No me acuerdo si era Perelló, no me acuerdo. No era Perelló. Fue un señor, óiganse bien, donde estaba escondido Luis Damián Matió, uno de los matadores de Trujillo, de los conspiradores. Pereira, creo que era apellido Pereira, no lo tengo a mano el nombre. Pero Balaguer tuvo el valor de nombrar a ese señor, óigase bien, ministro de Salud. Y yo estoy seguro que Balaguer sabía que Luis Damián Matió estaba escondido ahí. Y nombró a ese hombre para darle fuerza y seguridad a que esa casa no fuera revisada, donde estaba escondido don Luis Damián Matió. Yo me atrevo a decir eso. Claro, es una especulación de mi parte. Pero Balaguer nombró a ese señor, lo nombró ministro de Salud Pública del Trujillato, vamos a decir sin Trujillo. Pero más medidas que Balaguer tomó, Balaguer comenzó a democratizar el régimen en julio. O el 5 de julio no llegaron los principales dirigentes del PRD, llegaron al país. ¿O usted cree que Balaguer quería prolongar el Trujillato? Eso no es verdad. Además, Balaguer lo único que alegó fue que era una petición válida y no hubieran evitado hasta las muertes que pasaron en el Parque Independencia. Era que terminara el periodo el 27 de febrero. ¿Del año cuál? Del año 62. Ahí terminaba el mandato de Balaguer. Títere y como fuera. Y eso era prolongar el Trujillato. Si Balaguer se iba el 27 de febrero y hacía su discurso de rendición de cuentas y se largaba de ahí y dejaba aquello en manos de un Consejo de Estado,
Balaguer cumplió y estaba haciendo el trabajo limpio, no estaba el trabajo democrático, de apertura democrática y de transición democrática. Pero Balaguer en ningún momento quiso que la dictadura siguiera. ¿Por qué? Porque ya Rodríguez Chavarría había dado un golpe de Estado en noviembre, sacando los remanentes del Trujillato. Entonces Balaguer no estaba prolongando. Ahora estos sí están prolongando el chavato madurato. Porque esto es gente que está manejando aquello de tal forma que ahí no hay libertad de nada, porque ¿dónde están los desterrados de Venezuela? Apenas 100 gente han liberado de miles de presos políticos, y torturados, y asesinados, y exiliados, y un cabello solicitado en Chile por extradición, porque mataron a Ronald Ojeda, un teniente de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Y ese Diosdado Cabello fue el jefe del comando que mató a ese teniente. Entonces, no es verdad que esas transiciones son así. Balaguer comenzó a democratizar el Trujillato y desmanteló toda esa banda de paleros y cosas de eso. Eso se fue a pique. ¿Y a dónde mandó Balaguer al jefe del servicio de inteligencia? No lo sacó del país, lo mandó a Canadá o a Japón, qué sé yo, como cónsul. Lo sacó del país a Johnny Abe García. Entonces Balaguer comenzó a tomar una transición democrática de verdad, pero usted no podía desmontar el Trujillato de la noche a la mañana. Pero no es verdad que Balaguer lo que quería era prolongar la dictadura de Trujillo con él y los hijos de Trujillo y los hermanos mandando y quedado aquí. Eso no es verdad. Porque en noviembre pasó lo que pasó con los Rodríguez Chavarría, echaron a esa gente de aquí. Balaguer se quedó hasta y pidió que tal vez lo dejaran que terminara el periodo para seguir el Consejo de Estado. Y ya Balaguer cesaba el 27 de febrero, pues le dieron el golpe en enero del 62. Y entonces, es decir, que en Venezuela, si Trump no cambia eso y busca democratizar Venezuela y darle justicia a todas esas inmundicias de esa dictadura chavista, madurista, no es verdad que en Venezuela esa serpiente se va a quedar tranquila ahí. Esa serpiente hay que espantarla de ahí. Y tiene que saberlo el señor Donald Trump. Pero vamos a seguir esperando a ver lo que va a pasar. El pobre Trump también tiene otra acusación que JP Morgan. Le abrió juicio también, pero JP Morgan es el banco más grande que hay en el mundo. Dice que ellos están dispuestos, ellos le cerraron las cuentas a Donald Trump en el 21, por ahí creo que fue, en el 2021. Le cerraron una cuenta en ese banco. Donald Trump quiere venganza y lo va a someter a la justicia, pero el banco dijo que me sometan. Usted verá lío, porque que usted no puede actuar como el Führer en Estados Unidos, eso va a traer problemas. Gracias una vez más por su atención, nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y o comenzando la noche.